Contratación pública, episodio 59. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata y director de Escuela CP, la Escuela de la Contratación Pública. 9 de abril de 2021, episodio número 59. Episodio que vamos a dedicar a hablar sobre las obligaciones esenciales de ejecución. Vamos allá. Es importante conocer la existencia y el alcance de las obligaciones esenciales para no llevarnos sorpresas o, peor aún, disgustos. Ya te puedes imaginar que una obligación a la que se le añade el apellido de esencial no es una obligación cualquiera. Los efectos de su incumplimiento cuestan dinero y también prestigio, por no hablar de los problemas y el tiempo que se puede perder tratando de gestionar la situación. Por otro lado, incumplir da al órgano de contratación total libertad para cortar por lo sano. Ya sabes, poca broma. Y es que incumplir una obligación esencial no es solo una cuestión formal, es también y fundamentalmente andar tocando las narices a los clientes. Y es que no hay nada que disguste más a quienes forman parte del órgano de contratación que un contratista que da problemas. Así que, por todo esto, es importante conocer qué son estas obligaciones esenciales y cuáles son los efectos de su incumplimiento. Hay que intentar llamar a las cosas por su nombre, aunque la verdad es que lo importante es entender los conceptos y luego ya, si eso, usar el nombre preciso. Te digo esto porque esta cuestión de las obligaciones esenciales de ejecución de los contratos lo he encontrado nombrado de distintas maneras en los pliegos. A saber, obligaciones contractuales esenciales, condiciones esenciales de ejecución, obligaciones esenciales del contrato y, por supuesto, obligaciones esenciales de ejecución del contrato. Bueno, pues te lo encuentres como te lo encuentres, todo es lo mismo. No solo nosotros, los contratistas, le cambiamos el nombre a las cosas. En los órganos de contratación hay humanos y algunos nombres o conceptos no son siempre exactamente iguales, aunque se refieren a la misma cosa. La cuestión es que, independientemente del nombre que se le ponga, siempre llevará este apellido, esencial, y tendrá los efectos que enseguida te voy a contar. Así que sabrás reconocer el concepto en cuanto lo leas. Vamos ya al asunto. Para entendernos, podríamos definir una obligación esencial como algo imperdonable. Viene a ser como un falla en cualquier cosa y bueno, veremos a ver. Falla en esto y lárgate de aquí. No te quiero ni ver. Te puedes imaginar que formalmente esto no se expresa así. Se expresa de una forma muy clara, aunque quizá no tan accesible y fácilmente comprensible. Cuando esta cuestión se aborda formalmente, se alude a ella en cuanto a la forma en la que debe ser expresada la obligación esencial dentro del pliego de cláusulas administrativas y también a sus efectos que básicamente son un hasta aquí hemos llegado. Se entiende más o menos, ¿verdad? De lo que estamos hablando es de obligaciones o aspectos que el órgano de contratación considera importantes, muy importantes, esenciales. Cosas que, pase lo que pase, tú, como contratista, tendrás que observar y cumplir, ya que, por el motivo que sea, el órgano de contratación ha considerado que son cuestiones clave del contrato. Es decir, que esto no es automático. Cuando una obligación se señala como esencial, es de forma expresa y deliberada. Me explico. Solo existe una obligación considerada esencial que no tenga que ser calificada como tal, que es cumplir con la obligación principal del contrato. Así es, fíjate, cumplir con la obligación principal del contrato. Todo lo demás, bueno, desde luego que hay que cumplirlo. Por supuesto, no está ahí para adornar. La diferencia está en que si dejas de cumplir una obligación esencial, la consecuencia es drástica, rápida y automática. Ya sabes, hasta aquí hemos llegado. Adiós, desaparece de mi vista inmediatamente y prepárate, que te va a caer la del pulpo. Queda claro, ¿no? Bien. El caso es que, como te decía, la única obligación esencial que es automática, que no hace falta señalar como tal expresamente, es esta de cumplir con la obligación principal del contrato.
A partir de aquí, la ley dice que el órgano de contratación debe señalar en el pliego de cláusulas administrativas de forma clara, inequívoca y expresa cuáles son las obligaciones o condiciones que considera esenciales y que tendrán efectos como tal. Es decir, que esto de las obligaciones esenciales no es algo que se pueda sobreentender. No, en absoluto. El órgano de contratación debe dejarlo claramente escrito en el pliego de cláusulas administrativas. Y es que, a la hora de ejecutar un contrato, no todo tiene la misma importancia. Mejor aún, no todo es igual de importante en todos los contratos. Por eso tiene sentido que la ley obligue al órgano de contratación a señalar aquellas obligaciones, aspectos o condiciones que considere esenciales en el pliego de cláusulas administrativas de cada contrato. ¿Y qué pasa si el órgano de contratación no ha señalado ninguna obligación esencial? Bueno, pues no pasa nada. Si el órgano de contratación no ha señalado de forma clara, inequívoca y expresa ninguna obligación o condición como esencial, no habrá nada cuyo más leve incumplimiento provocará que caiga sobre ti, a peso y sin piedad, toda la maquinaria administrativa. Eso sí, ten en cuenta que el pliego de cláusulas administrativas y el contrato están para ser observados escrupulosamente, para ser cumplidos en su totalidad. Que no haya nada señalado como esencial no significa que todo lo demás no importe. Hay que tener esto bien claro. Total, que para que algo sea obligación o condición esencial en un contrato ha de ser nombrado como tal en el pliego de cláusulas administrativas. ¿Y qué suele ser? ¿O qué puede ser una obligación esencial? Bueno, hablemos de las obligaciones esenciales de ejecución que te puedes encontrar en un contrato público. Empecemos por un clásico. Situación en la que en el pliego de cláusulas administrativas se establece como requisito de solvencia técnica que determinadas personas con una titulación o experiencia en concreto estén adscritas a la ejecución del contrato. Por ejemplo, disponer de una persona con el título de grado en nutrición humano y dietética. En este caso, el requisito de solvencia técnica tendrá sentido si efectivamente cuando se va a ejecutar el contrato la persona que disponga de esa titulación estará adscrita a la ejecución del contrato. Bueno, pues en este caso el órgano de contratación puede señalar este requisito de solvencia, la adscripción de medios humanos al contrato, de determinados medios humanos al contrato, como una obligación esencial del contrato. Tiene sentido. El órgano de contratación entiende que no basta con acreditar que se dispone de una persona con esa titulación. Lo que quiere es que esa persona esté real y efectivamente adscrita a la ejecución del contrato mientras dure. El esquema en este ejemplo es este. El órgano de contratación te dice, primero, la condición para que puedas acceder a este contrato es que dispongas de una persona con el título de grado en nutrición humana y dietética. 2. Bien. Has demostrado que dispones de esta persona y por eso y por haber presentado la mejor oferta, te he adjudicado el contrato. 3. Ahora toca ejecutar el contrato y lo que quiero es que esa persona con esa titulación esté real y efectivamente adscrita a la ejecución del contrato, trabajando en lo contratado. Y por eso señalo esto como requisito esencial. Se entiende la intención, ¿verdad? En este ejemplo, tiene mucho sentido que el órgano de contratación quiera asegurarse y de alguna forma reforzar, dar especial relevancia, blindar el cumplimiento de esta obligación. Y por eso la ha señalado de forma expresa e inequívoca como una obligación esencial del contrato. Este ejemplo, basado en la adscripción a la ejecución del contrato de determinados medios humanos, sirve también para la adscripción de unos medios materiales. Pongamos por caso que en otro contrato, lo que el órgano de contratación ha establecido como requisito de solvencia técnica es que el adjudicatario disponga y adscriba a la ejecución del contrato pues una máquina de limpieza por ultrasonidos con una capacidad de, me lo invento, 50 litros. De nuevo, el órgano de contratación puede establecer como obligación esencial de ejecución del contrato que esa máquina permanezca al servicio del contrato mientras dure este. Dicho de otra forma, al órgano de contratación no le basta con que acredites que dispones de esa máquina. Al señalarla como obligación esencial, lo que quiere es asegurarse de que esa máquina en cuestión estará a su servicio mientras dure el contrato. Otras cuestiones que pueden ser señaladas como obligaciones esenciales son los plazos en general. El plazo de finalización de los trabajos, sí, por supuesto.
aunque en ese caso el órgano de contratación tendrá que ser pues quizá más concreto. La verdad es que de poco le servirá poder mandarte a paseo cuando te has retrasado unas semanas y ya falta poco para finalizar el contrato. En ese momento la fuerza de la obligación esencial podríamos entender que se pierde un poco, ¿verdad? Otra cosa es que el órgano de contratación pues, te pida un plan de trabajo o de entregas con una serie de plazos o hitos intermedios que te comprometes a cumplir y que señale esos plazos intermedios como obligaciones esenciales de ejecución del contrato. Desde el punto de vista del órgano de contratación, hay más posibilidades de tomar acciones para corregir una deriva o un desfase de plazos en el mismo momento en el que se producen y advierten que cuando es evidente y ya no se puede hacer nada. Es decir, al final del plazo de entrega o finalización del trabajo. Siguiendo este hilo de los plazos intermedios, hay otro plazo que tiene también mucho sentido como obligación esencial, el plazo de inicio de los trabajos. Por ejemplo, si un ayuntamiento contrata servicios de animación infantil para las colonias de verano, lo que necesita es que el servicio se empiece a prestar el día 1 de julio. Si ese día el adjudicatario no ha empezado a prestar el servicio, el ayuntamiento puede querer tener vía libre para despedirlo y buscar una solución alternativa. No podemos dejar a los chiquillos y a sus padres sin los servicios de animación en las colonias. Todo esto, pues es aplicable a un contrato de suministro de mascarillas o materiales de todo tipo, servicios técnicos, etc. Otra cuestión importante y habitual, los criterios de adjudicación. Algo que quizá siempre debiera ser una obligación esencial de ejecución del contrato. Al fin y al cabo, los aspectos que han servido para decidir quién resulta adjudicatario del contrato deben ser escrupulosamente observados por este. Si no es así, el adjudicatario podría estar toreando al órgano de contratación y al resto de licitadores que no lograron la adjudicación. Por eso, el órgano de contratación puede señalar uno o varios de los criterios que hayan servido para adjudicar el contrato como obligaciones esenciales de ejecución. Otra obligación esencial que suele aparecer y que es interesante, el periodo de pagos a subcontratistas o proveedores. Te cuento. Ya sabrás que existe una ley, la 3/2004, de lucha contra la morosidad, que establece que las empresas tienen que cobrar sus facturas en un plazo de como máximo 60 días naturales. Bien, pues la cuestión es que el órgano de contratación puede hacer de esta circunstancia una obligación esencial de ejecución del contrato y de esa manera asegurarse o afianzar que la empresa adjudicataria del contrato, la empresa contratista principal, pagará a sus proveedores conforme está previsto en la ley. Está claro que de nada servirá establecer la obligación esencial si no se controla. Y normalmente cuando aparece esta obligación, el órgano de contratación requiere al contratista para que todos los meses, cuando presenta su factura, acredite que está pagando a sus subcontratistas en los plazos y términos establecidos en esa ley 3/2004 de lucha contra la morosidad. Otro ejemplo. El órgano de contratación puede indicar como obligación esencial de ejecución la estricta sujeción a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas del contrato. En el pliego de prescripciones técnicas de un contrato se hace referencia y detallan los aspectos técnicos del servicio, suministro u obra que se esté contratando. En este caso, el órgano de contratación se quiere asegurar de que va a recibir exactamente lo que ha definido en el pliego de prescripciones técnicas y que si no es así, pues tiene vía libre para rescindir el contrato de un plumazo y sin más trámite y explicaciones. Este ejemplo lo he visto recientemente en un contrato de suministro de material médico, material sanitario. Un último ejemplo. En el anterior episodio, el número 58, hablábamos de las condiciones especiales de ejecución de los contratos. Cuidado, no confundir condición especial de ejecución con condición u obligación esencial de ejecución. La condición especial de ejecución es un condicionante, una obligación que tiene que ver con aspectos medioambientales, sociales o éticos y que por supuesto hay que cumplir, como cualquier otra cláusula o condición que se establezca en el pliego de cláusulas administrativas o el pliego de prescripciones técnicas de un contrato. Ocurre que estas condiciones especiales de ejecución pueden ser también obligaciones esenciales de ejecución cuando se señalen como tales, dándoles más fuerza o protagonismo, pasando a ser una obligación más a ser una obligación esencial, de especial y vigilada observancia por parte del órgano de contratación. Bien, ya sabemos que es una obligación esencial y hemos comentado algunos ejemplos. Deja que te cuente ahora qué puedes esperar del órgano de contratación una vez que ha establecido una obligación esencial de ejecución. Y es que, claro, esto no se hace en balde.
Cuando un órgano de contratación señala un aspecto como obligación esencial de ejecución, lo hace de forma deliberada. Recuerda que nada es esencial de forma automática salvo el cumplimiento de la obligación principal del contrato. Así que el órgano de contratación tiene unas expectativas y de entrada lo que te puedes esperar, o el presupuesto del que debes partir a la hora de preparar tu oferta y también cuando vayas a ejecutar el contrato, es que van a estar observándote, que va a haber un control exhaustivo del cumplimiento de esa obligación esencial, que por algo se ha señalado como tal. Y cuidado, porque aunque tú no encuentres sentido a la obligación o en la práctica y en tu opinión se demuestre como algo pues quizá no tan esencial, en caso de incumplimiento, el órgano de contratación va a tomar medidas y lo va a hacer por 3 motivos. El primero, porque realmente sea una obligación de carácter esencial y que por más que tú no lo entiendas así, el órgano de contratación sí lo entiende así. Y punto. Esto no se discute. Cuando algo se señala como obligación esencial, se debe cumplir escrupulosamente. El segundo, porque quiera o no, resulte oportuno o no, el órgano de contratación está obligado a actuar conforme a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas y la ley. El órgano de contratación no se puede plantear hacer otra cosa. Mirar para otro lado es prevaricar por omisión. Actuarán. Es lo que hay. Y tercero, a nadie le gusta que le tomen el pelo, menos aún delante de sus narices y pagando por ello. Así que prepárate, cumple. Tienes claro que el órgano de contratación no se quedará mirando como incumples y no pasará nada, ¿verdad? Incumplir una obligación esencial no es cualquier cosa. Hablemos de los efectos de incumplir una obligación esencial de ejecución. El primer efecto, fulminante además, es la resolución del contrato. Así es. Esta es la fuerza de la obligación esencial. Si incumples una obligación esencial de ejecución, el órgano de contratación está facultado para resolver el contrato de manera fulminante, casi automática. Y digo casi porque el órgano de contratación tendrá que poner en marcha un expediente administrativo de resolución, aunque vaya, cuenta con que en 2 o 3 semanas estarás fuera. Y ojo, porque no acaba ahí la cosa. Lo siguiente que va a pasar es que se van a incautar de la garantía definitiva y que además tendrás que indemnizar a la administración por los daños y perjuicios que tu incumplimiento haya ocasionado. Poca broma con esto. La factura económicamente puede ser potente y la factura moral, de imagen, es difícil calcularla, lo que es incluso peor. Bien, te echan, se incautan de la garantía, te van a pedir daños y perjuicios. ¿Eso es todo? Pues no acaba aquí la cosa. El órgano de contratación puede promover que se te imponga una prohibición de contratar. No para toda la vida, está claro. Y puede que tampoco para todo el sector público. Pero vaya, en menudo lío nos hemos metido, ¿no? ¿Y lo mínimo que te puede pasar? Bueno, pues lo mínimo que te puede pasar es que te impongan una penalidad, una penalización. Y claro, tratándose del incumplimiento de una obligación esencial, te puedes esperar que la penalización alcance un 10% del importe del contrato. Y si te parece poco, puedes quedarte tranquilo, porque la ley prevé que las penalizaciones no superen el 50% del precio del contrato. Cuidado, que esto es lo que se dice ir por lana y volver trasquilado. Entonces, con este panorama, ¿cómo debemos gestionar esto? Bien, de entrada, pórtate bien, cumple tu parte y no toques las narices. Haz lo que harías con cualquier cliente, portarte bien. Y bueno, ahora ya en serio, en primer lugar, lee el pliego de cláusulas administrativas y localiza si tiene obligaciones esenciales. Si las tiene, preocúpate de entender bien cuál es su alcance y la forma en la que el órgano de contratación te va a pedir que acredite su cumplimiento. Ambas cosas son igual de importantes, cumplir y demostrar que se cumple. De hecho, en algunos momentos es más importante poder demostrar que cumples o has cumplido que el mismo hecho de haber cumplido, ya que sin demostración, sin evidencia, no hay cumplimiento. Total, que antes de presentar la oferta, te asegures bien de entender qué quiere el órgano de contratación al señalar las obligaciones esenciales y, sobre todo, cómo se demostrará su cumplimiento. Antes de presentar la oferta, es fácil preguntar. Además, las preguntas son públicas. Y si hay algún despistado en la sala, tu pregunta le ayudará a advertir que debe contar con cumplir con esa obligación. ¿Me entiendes, verdad? Bien, cuando tienes clara la obligación esencial, lo siguiente es convertirla a euros, traducirla, si es que hay lugar, claro.
aunque en la mayoría de los casos, y me refiero a los negocios y específicamente a la contratación pública, a absolutamente todo se le tiene que calcular su contravalor en euros. A todo, sí. Habrá obligaciones, pues que no costarán dinero, y otras que sí. En cualquier caso, estarás de acuerdo conmigo en que te conviene tener en cuenta sus posibles costes. En resumen, se pueden llamar obligaciones contractuales esenciales, condiciones esenciales de ejecución, obligaciones esenciales del contrato y, por supuesto, obligaciones esenciales de ejecución del contrato. En cualquier caso, son obligaciones que el órgano de contratación ha considerado muy importantes, que ha considerado esenciales. Por eso, puedes esperar que el órgano de contratación haga un seguimiento cercano y preciso de su cumplimiento. Aunque tú siempre sabrás de antemano qué es lo que el órgano de contratación ha señalado como una obligación esencial. Y es que, para que algo sea obligación o condición esencial en un contrato público, ha de ser nombrado como tal en el pliego de cláusulas administrativas. Y lo cierto es que cualquier cosa que tenga sentido ser obligación esencial podrá ser calificada como tal. Por cierto, cuidado con incumplir. Lo mínimo que te puede costar es mucho dinero y tiempo perdido. Incumplir una obligación esencial puede acarrear la resolución del contrato e incluso que te caiga una prohibición de contratar. Así que mucho ojo. Por último, antes de presentar la oferta, entérate bien en qué consiste la obligación y cómo quieren que la acredites. Y por supuesto, saca la calculadora. Tenla en cuenta en tus costes. Y hasta aquí el programa de hoy. En el próximo episodio hablaremos sobre las prohibiciones para contratar con la administración. Me gustará escucharte. Espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en escuelacp.com/contactar. Puedes escuchar este podcast, este programa Contratación Pública, a través de la página web escuelacp.com/radio y también suscribirte a él a través de iVoox, Apple Podcasts, Spotify y en cualquier reproductor de podcast. Gracias por estar al otro lado, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.